para hablar más de esos estados expulsores de migrantes. ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? O bien, si les interesa, saludo con gusto a Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Eunice, muchísimas gracias por estar con nosotros. Comienzo con preguntarte lo siguiente: ¿cuánto ha incrementado la inmigración de mexicanos hacia Estados Unidos los últimos años? ¿Qué tanto ha incrementado? Bueno, pues tenemos un incremento importante a partir de mediados de 2020 a la fecha. Recordemos que la última década, más o menos después de 2012 y en adelante, las cifras de mexicanos que viajaban hacia Estados Unidos se redujeron drásticamente. Es decir, se hablaba incluso de una tasa cero. ¿Qué significa esto? Que eran más mexicanos los que regresaban que los que se iban. Sin embargo, a partir de 2020 volvemos a ver que empieza a crecer ese flujo migratorio con casi 290 detenidos, según los números de patrulla fronteriza, que eran mexicanos. Ese número sigue aumentando para el 2021 a llegar a, creo, 655,000 migrantes mexicanos detenidos, lo cual vuelve este año, 2021, el año de mayor migración mexicana de la última década. Y 2022 se antoja que va a aumentar todavía más. Tan solo en los primeros meses de este año ya llevamos más de 560,000 detenciones de personas migrantes por parte de esta patrulla fronteriza. Entonces, bueno, como podemos ver, el incremento ha sido relevante en estos años, y creo que mucho de la explicación o la razón de los factores de empuje que tienen que ver con este fenómeno son pues parte de lo que aquí ya mencionaban: la necesidad económica, social, la falta de oportunidades, todo esto agravado por el COVID y por sus impactos, y por un lado, y por el otro lado, en estos lugares también, desafortunadamente, es la violencia homicida, las amenazas por parte de grupos del crimen organizado, la extorsión, el cobro de piso, en fin, los abusos que el crimen organizado en varios lugares de nuestro país desafortunadamente hacen y llevan a cabo, pues también derivado muchas veces de una falta de Estado de Derecho, de un poder, creo yo, ya demasiado grande que tienen muchos de estos grupos, y pues la gente decide literal emprender el viaje para salvar la vida. Entonces, en muchos de estos poblados, de pronto vemos a familias completas huir. Entonces, basta con ver las imágenes de Zacatecas, en el caso de Valparaíso, en el caso de Jerez, en el caso de Fresnillo, etcétera, municipios en donde las personas, incluso escoltadas por el ejército, han agarrado sus cosas para poder escapar. Y nos contaban ahí un testimonio cómo hay lugares en donde justo las personas quieren huir y no los dejan los del crimen organizado, porque necesitan personas que cumplan ciertos servicios y ciertos papeles dentro de la comunidad. Entonces, ahí al contrario, les impiden que puedan salir, simplemente para darte el ejemplo de que finalmente el poder en algunas de las regiones los tienen estos grupos que han crecido. Tan solo el grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación pues ha crecido casi en un 40% territorialmente en los últimos 4 años. Eunice, preguntarte, ¿cuáles serían estos principales estados expulsores de migrantes? Antes de entrar en entrevista contigo, escuchábamos una historia allá en Veracruz, en el municipio de Naulinco, y también, por ejemplo, conozco detalles e historias en la Mixteca poblana, en donde las personas están yendo. ¿Cuáles serían los principales estados expulsores de los migrantes? Tenemos diversos estados, ¿no? Es decir, de muchos de los estados de la República salen personas que tienen la necesidad de migrar o en busca de estas oportunidades. Sin embargo, los estados que han mostrado una mayor expulsión migrante también en estos últimos años son Michoacán, son Guerrero, son Veracruz, está también dentro de estos estados, como ya que se mencionaba. El Estado de México también es uno de estos estados expulsores. Zacatecas también forma parte de esta
franja de estados expulsores, entre otros, pero estos son los principales. Ciudad de México también hay bastantes migrantes que han salido de esta ciudad en los últimos años, pero estos son los principales estados expulsores de migrantes hacia Estados Unidos. En este momento, por ejemplo, me encuentro en Tijuana. Ayer revisamos las cifras del último mes de los migrantes que han llegado a esta frontera y te puedo decir que algo que no pasaba ya hace tiempo. Este mes el mayor número, digamos, de migrantes son mexicanos, ¿no? Seguidos por Honduras, por Honduras y El Salvador, y luego otras nacionalidades que van desde Cuba, Nicaragua, etcétera, Guatemala. Sin embargo, bueno, pues repito, de estos migrantes mexicanos que encabezan la lista, por ejemplo, este mes acá en la frontera con Tijuana, la mayoría de ellos son de Tierra Caliente, tanto del lado de Michoacán como de Guerrero, con historias verdaderamente escalofriantes en cuanto a lo que les ha pasado. Les han matado algún familiar y entonces parte de su familia ya la asesinaron y entonces deciden escapar el resto de la familia que queda. Parte de la familia de otros está involucrada en el crimen y como ellos no se quieren involucrar, también los amenazan y tienen que huir. Otras personas, por ejemplo, han huido de que no quieren o no tienen ya para pagar el cobro de piso y entonces mejor se van. Estas extorsiones que también se han llevado a cabo en estos lugares. En fin, pero esta es pues una muestra de lo que hoy está viajando a Estados Unidos. El principal motivo, por lo que comentas, es la violencia. El gobierno federal propone estos programas para fomentar el trabajo, se podría decir, pero no están atacando de raíz el problema, que es la inseguridad y la violencia, que se podría decir es lo que más está generando, pues, que se salgan de sus hogares, de sus lugares de origen. Sí, creo que pues ambas cosas son necesarias. Por un lado, como ya se mostraba también en los videos y en algunos de los testimonios de las personas que estaban en el tráiler de este homicidio masivo de migrantes que tuvimos en Texas, entonces es importante esas oportunidades económicas, sociales, laborales, pero también es muy importante que revisemos qué está pasando con la inseguridad en el país, repito, con la falta de Estado de Derecho. Finalmente, la gente se ve obligada a migrar de estos sitios porque no, en fin, no tienen un espacio seguro para vivir y creo que eso es muy grave. Entonces sí es muy importante que a la par de estrategias sociales se considere el tema de la inseguridad y estrategias para reducir esta inseguridad y estos riesgos de los que estamos hablando en las poblaciones principalmente expulsores de migrantes. Es algo que sucede en México y que también sucede en Centroamérica y principalmente en estos países de mayor expulsión migrante. Eunice, en conclusión, ¿al gobierno federal o incluso a los estados les ha importado que no emigremos? Pues mira, me parece que es un tema en el que más allá de las personas migrantes, hay estos factores o causalidades de movilidad. Tendrían que importar porque finalmente son parte de las políticas de Estado, son parte de la obligación del Estado, que la gente esté segura en su lugar de origen, en su casa, en su pueblo, en su ciudad, pues es también parte de la responsabilidad del gobierno y de las autoridades encargadas de la seguridad pública. Entonces, creo que es algo que sin duda debiera importar. Es increíble que hay lugares en Sonora, Ciudad Obregón, por ejemplo, y Fresnillo en Zacatecas, que si revisas las cifras del INEGI, de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, la percepción de la gente, más del 90% de las personas en esos dos lugares se sienten inseguras. Entonces, pues eso es algo que realmente creo que las autoridades a nivel estatal, federal y municipal deben atender y creo que pues ha faltado. Hay estrategias más integrales, respuestas más integrales al fenómeno criminal por un lado, y por el otro lado, pues sí afinar también en la respuesta relacionada con las oportunidades. Entonces, creo que no hay una estrategia a la medida de los problemas y de las causas que están haciendo que las personas se vayan. Inmigrar es un derecho humano, pero también es un derecho humano poder quedarte en tu lugar de origen si así lo deseas y poderte quedar de una forma segura.
Entonces creo que por ahí es donde las políticas tienen que pues afinar y llegar a estos sitios que más gente está teniendo que huir. Muchísimas gracias, Eunice. Seguimos pues poniendo este tema sobre la mesa y estoy segura nos vamos a volver a encontrar en próximos espacios. Claro que sí, hasta luego.